Después de la debacle de Bolívar en Paraguay y esa derrota humillante 4-2 frente a Cerro Porteño, habló el técnico Conmebol Pro Flavio Robato y dio sus explicaciones acerca de esta goleada. Vamos a escuchar al argentino y también le respondemos. Buenas noches a todos. Creo que sí. Primero decirte que las sensaciones de molestia, de tristeza, creo que fue un resultado totalmente mentiroso. Nosotros creo que el primer tiempo lo teníamos claramente para el 2-0 en 2 o 3 oportunidades, una jugada aislada un poquito rara que creo que fue falta en el inicio, nos empatan al final y arrancamos en ese minuto fatal en el segundo tiempo que creo que torció el partido. Después en una jugada también aislada, pelotazo del arquero largo al medio que peinan ganas en una pelota, nos convierte en el tercero. Creo que pagamos muy caro por ahí los errores que tuvimos. Si bien en la mayoría de los goles éramos superioridad numérica, no pudimos ser agresivos como pedía la jugada, sobre todo creo que en el tercer gol, y bueno, después no nos alcanzó el tiempo para descontar un poco más. Si bien tuvimos oportunidades, creo que el sabor es amargo porque hubo 2 tiempos muy distintos y hubo jugadas puntuales en donde creo que no tuvimos la fortuna necesaria para que te llegan 4 veces, te hacen 4 goles, es duro. Entonces, bueno, creo que dar vuelta a la página, saber que fue injusto creo que para nosotros, pero bueno, sabíamos que era un duro escenario. Sí, creo que lo decía recién, fue casi lo mismo. Nos faltó convertir el segundo en el primer tiempo, creo que hubiera torcido las cosas, hubiera torcido el partido, nos hubiera dado una tranquilidad distinta, o irnos también al descanso con el 1-0, pero bueno, no lo pudimos y si faltó algo, creo que en ese momento faltó la eficacia para convertir el segundo. Después creo que pagamos muy caro los errores y ese fue el resumen. Si bien uno ve el partido, porque las sensaciones que yo tengo de recién terminado, creo que esperábamos un poquito más. Creo que lo dijiste recién, bien marcado, fueron 2 tiempos distintos. Creo que volver a lo que hizo en el primer tiempo, estar un poco más tranquilo tal vez en algunos momentos para no apresurarse. Creo que tuvimos el 2-0 3 veces, nos apresuramos a veces, creo que en los últimos 5 del primer tiempo, en lugar de seguir dominando y haciendo ataques un poco más largos, creo que nos apuramos. Si no me equivoco, hubo un tiro libre en campo propio, una jugada larga de Fede, Lancilota, y otra que tiramos larga que deberíamos haber administrado mejor la pelota y seguramente no hubiera tenido el rival ninguna chance, como no tuvo casi en el primer tiempo, ¿no? Salvo el principio una. Después creo que nosotros teníamos el partido dominado. Creo que ahí radicó parte de lo que desencadenó después en el segundo. Y en el segundo creo que no entró bien el equipo. Por aquí, Ilan Levin de la Argentina para Bunker Studios. Quería consultarle, siempre es importante iniciar con el pie derecho y ganando, más si es de visitante. ¿Cómo va a ser el trabajo, cómo va a trabajar para pasar la página, teniendo en cuenta que el próximo partido es con Palmeiras, un rival muy duro? Bueno, seguramente esta noche hacemos nuestro duelo, será para mañana ya dar vuelta a la página. Sabíamos que estaba entre las posibilidades que de visita nos sumemos, así que bueno, saber que tenemos nuestra fortaleza la próxima semana, tenemos que saber que tenemos muchos partidos por delante con la fe intacta, pasar la página. Creo que hoy fue no un mal partido, sino un mal resultado más que todo. Torren tuvo una molestia en el mismo lugar donde venía recuperándose de ese desgarro que tuvo, fue en el mismo lugar, así que bueno, evidentemente.
Bueno, vemos a un Flavio Robato que te dice, no, es un resultado injusto, es un resultado que no refleja la realidad, es un resultado mentiroso, y en partes puedo estar de acuerdo con él porque creo que el primer tiempo era muy favorable a nosotros, teníamos todo para lograr un 2-0, y si lográbamos ese 2-0 tendríamos más tranquilidad y probablemente podíamos repetir o incluso mejorar el 4-0 de hace un par de temporadas. Pero lastimosamente no fue así porque hizo una muy mala lectura del partido cuando tuvo que hacer el cambio de Miguel Torrent. Y me gustaría que nos explique el técnico Flavio Robato por qué Miguel Torrent durante todo el año no ha logrado terminar ni siquiera un partido completo. Siempre sale lesionado, siempre sale con molestias, y ya estamos en el mes de abril. ¿Y por qué Rubén Ramírez no ha jugado más que 2 ratitos en el torneo de verano y ha estado lesionado la gran mayoría del tiempo? Porque no puedes explicar este partido y tener a los hermanos Sagredos como centrales y además estar con una defensa completamente débil. No puedes explicar el partido de hoy sin tener en cuenta que Bolívar ha hecho fichajes totalmente desacertados, fichajes de centrales lesionados con muchos problemas físicos, y que al no poder utilizarlos estás poniendo muchos problemas, muchos obstáculos para tener un buen rendimiento internacional. Así que me gustaría que le hubiesen preguntado eso a Flavio Robato. Ahora, también en ese primer tiempo que estás ganando, las cosas van a favor, ¿no era mejor hacer un cambio en vez de Ervin Saavedra a Ervin Vaca, por ejemplo? Que lo puedes hacer jugar de lateral izquierdo, te puede funcionar. ¿No era mejor poner a Jairo Quinteros a aguantar el partido y reordenarnos en el segundo tiempo? ¿O no era mejor hacer un cambio ofensivo, buscar el ataque, buscar ese 2-0? Porque Cerro Porteño estaba con miedo después del 1-0. Cerro Porteño le entró el miedo después del 1-0, y ahí es donde Bolívar tampoco quiso apretar para buscar un 2-0, y terminamos el primer tiempo apenas con 2 remates al arco de Bolívar. Solo hicimos 2 remates al arco en el primer tiempo. Así que sí, yo creo que el primer tiempo estuvo bien nomás, pero tenías que ganarlo, tenías que asegurar el resultado cuando estabas haciendo mejor las cosas. Y ya en el segundo tiempo ahí es donde yo no comparto la opinión de Flavio Robato, porque Bolívar estuvo bastante mal. Nos entraron en 15 minutos 3 goles. Todos muy similares por la banda izquierda, por la banda débil, por la banda de Ervin Saavedra. El equipo contrario se encontró muchos espacios, se encontró una defensa completamente desorganizada y también un equipo que mentalmente no muestra reacción. Le metes un gol a Bolívar y mentalmente los jugadores se caen. No hay un trabajo psicológico, no hay un trabajo de mantener la concentración por parte de los jugadores de Bolívar, y por eso pasan estas cosas. Bueno, ya está, ya has perdido, tampoco ya puedes hacer fichajes a estas alturas de la temporada, estás en abril, pero tienes que usar mejor la plantilla que tienes. Tienes a Dorni Romero, no lo utilizas ni un minuto hoy día. Bruno Savio se autoexpulsa del partido, Ramiro Vaca es el único que intenta algo, y el Papu Velázquez que está con mucha confianza, marcando goles, siendo importante, lo dejas fuera del equipo en esta ocasión. Metes los cambios cuando ya estás perdiendo 4-1. No se entienden muchas decisiones del entrenador CONMEBOL Pro licencia. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren para la próxima semana, porque la Libertadores es bastante veloz. Tienes que jugar con Sporting Cristal, tienes que ganar sí o sí ese partido. Y a ver, ojalá que Palmeiras nos dé una mano, puede empezar fuerte esta Libertadores, y ojalá que de esa manera mantengamos nuestras chances. Pero ya con este partido clave, decisivo frente al rival directo que es Cerro Porteño, no hicimos nuestra tarea, y eso sin duda que nos va a complicar y nos va a penalizar para las próximas jornadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con Flavio Robato? Dejen su comentario abajo y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.